Buenos días, tenemos hoy, bienvenidos lo primero de todo a otra charla de RSGM en la que intentamos charlar con colegas jurídicos y empresarios que tienen mucho que aportarnos. Hoy tenemos a David de Llano, responsable jurídico de TEDi. TEDi es un grupo, una cadena de establecimientos con 3.000 tiendas en toda Europa, en más de 15 países. Desembarcó en España en el año 2015 y actualmente tiene 300 establecimientos en toda España y unos 2.500 empleados a lo largo de toda España. Gracias, David, por estar aquí con nosotros, compartir un ratito y disfrutar de esta charla que seguro que es muy enriquecedora. Muchísimas gracias a ti, Alejandro. Muchísimas gracias también al despacho de RSGM por esta invitación. Creo que efectivamente puede ser muy interesante para ambas partes exponer y compartir, tener esta charla entre compañeros y, bueno, al final del recorrido debatir un poco de en qué se basa este mundo jurídico empresa-despacho. Cuéntanos, David, si quieres, como primera pregunta y un poco para romper el hielo, la estructura de TEDi desde un punto de vista jurídico, el desarrollo del día a día jurídico, ¿cómo es? Bueno, a ver, tienes que tener en cuenta, Alejandro, que nuestra matriz es alemana. Como bien decías, provenimos de un grupo multinacional y al final, pues bueno, a pesar de que haya desembarcado en España en el año 2015, todavía es muy nueva, ¿no? Entonces, el día a día es tremendamente complejo, puesto que desde el papel más sencillo, que tenga pinta de cierta enjundia jurídica, hasta el más complejo, pasa absolutamente todo por el departamento jurídico. A partir de ahí lo que me toca y corresponde hacer es analizar si puede haber alguna contingencia, si simplemente es un trámite, una gestión y, bueno, con el resto de personas que están en el equipo, pues de alguna forma distribuirnos esas tareas y abordar el problema desde un punto de vista eminentemente práctico, que es una de las cuestiones principales en esta empresa. Una de las cuestiones que a mí siempre me ha generado muchísima inquietud y dudas es cuando todo abogado empieza, se plantea si firma de abogados, departamento jurídico, ¿no? Y lo que vemos en el día a día es que muchas veces se dan el salto de firma a departamento jurídico. Este planteamiento me atrevo a dividirlo en dos tramos. Es, uno, ¿qué requisitos tiene que tener un abogado junior o alguien que ya tenga cierto bagaje para formar parte de un departamento jurídico? Y la segunda pregunta es, ¿por qué ese trasvase de firmas a departamento jurídico es lo habitual y no al revés? Habrá casos, pero es lo menos habitual. Entonces, esas dos preguntas a mí me generan bastante inquietud. Bueno, vamos a ver. En primer lugar, para poder optar y desarrollarte dentro del departamento jurídico de una empresa, en mi modesta opinión, has de tener una visión amplia de lo que es el derecho de empresa. Yo personalmente, además, estoy formado en derecho de empresa, significa que tienes una visión del campo en el ámbito de materia mercantil, laboral y fiscal. Luego, particularmente, sí que soy una persona que me considero que me gusta mucho el procesal y pues, esa vertiente, pues, ese pilar sobre el cual pivotan las contingencias que se pueden desarrollar en la empresa. Pero esa visión amplia es fundamental. Es decir, cualquier persona que pueda formar parte de un departamento jurídico de una empresa, me da igual que sea responsable o simplemente letrado o letrada, tiene que tener esa visión amplia, salvo que sea una empresa ultra especializada en X materia, ¿no? Eso desde el punto de vista del conocimiento, estrictamente hablando. La segunda pregunta, que es muy interesante, en mi caso me ha llevado a formar parte del departamento jurídico de una empresa, en este caso asumir responsabilidades, dos cosas. La primera, el haber cursado efectivamente ese máster en Derecho de Empresa, y la segunda, a pesar de que yo me defino como un abogado de despacho, me sigo definiendo como un abogado de despacho porque me interesa mucho, ¿no?, cómo se vive el derecho en el despacho, cómo se pueden abordar las distintas estrategias con los compañeros, compartiendo criterios desde puntos de vista en las diferentes materias que se tratan. Pienso sinceramente que es porque la empresa sí que valora ese conocimiento a la hora de captar o fichar, vulgarmente hablando, a la persona o al letrado o letrada que pueda optar a esa posición. Alguien con un bagaje previo. Efectivamente. Prima ese conocimiento y sin que sepa ninguna crítica, creo que el despacho, de alguna forma, sabe que va a tener esa demanda y, por lo tanto, tal vez no se cuide generalmente a la persona que pueda optar a ese puesto, que pueda llegar a fichar, por seguir utilizando el término, por la empresa en cuestión o por la mercantil en cuestión. Súper interesante, David, lo que nos cuentas. Y ya desde un punto de vista más negocial, el director del departamento jurídico o responsable del departamento jurídico en tu caso,
debe tener un conocimiento sobre la materia del negocio. Ya me abstraigo un poco del tema legal, un poco del tema procesal. Debe tener conocimiento de esa parte de desarrollo de negocio, visión panorámica del negocio. Absolutamente de acuerdo, y ha de ser así. Es más, ha de ser perceptivo, ¿no? De hecho, en el caso de Teddy, yo te hablo de Teddy, porque es lo que me ha tocado vivir. Yo no es que ha sido una formación exhaustiva, incluso ha sido menos de la que me hubiera gustado, pero yo he llegado a estar en las tiendas, viendo cómo se monta, viendo cómo se alinean los productos, porque es desde el punto de vista eminentemente práctico, como te decía, desde donde puedes conocer los distintos procedimientos que luego van a afectar en el día a día de la empresa. Eso por una parte. Luego, me preguntabas también por el desarrollo o expansión de la empresa. Para mí es fundamental que cuenten con un director jurídico responsable o el letrado de la empresa correspondiente. ¿Por qué? Porque, por ponerte un ejemplo práctico, Alejandro, si la empresa tiene un plan de expansión y ese plan de expansión significa que voy a abrir X número, en mi caso, de establecimientos en el norte, en el este, en el oeste, en el sur, creo que hay distintas contingencias que se han de tener en cuenta a la hora de abordar la expansión. Claro, aquí es donde entra un poquito las sinergias entre el departamento de expansión u obras y el departamento jurídico. ¿Por qué? Porque yo entiendo que desde el punto de vista de expansión significa, pues me voy a una playa porque bueno, pues tengo 4, 5, 6 meses al año más o menos asegurados. Obviamente el precio del arrendamiento, en materia de arrendamiento sabemos que hay muchas novedades legislativas a día de hoy y es interesante negociar y formalizar un contrato de arrendamiento a largo plazo para que se puedan rentabilizar y amortizar los distintos costes. Pero sí que es verdad que entiendo que sobre mí, en este caso, han de pivotar ciertos puntos en virtud de los cuales puedes dar cierta luz o sombra a la hora de tomar una decisión, por lo menos que se tenga en cuenta ese criterio. Vale, de esa conclusión yo deduzco de nuevo otras dos preguntas, y es, de un lado, el director o el responsable del departamento jurídico en muchas ocasiones forma parte de la toma de decisiones estratégicas, al menos su opinión, y eso me gustaría conocer ahora, porque nosotros en nuestro día a día sí lo vemos, que responsables del departamento jurídico de grandes empresas son un pilar esencial a la hora de toma de decisiones. Y dos, el departamento jurídico en su día a día está súper relacionado con el resto de departamentos de la empresa, ¿no? ¿Cómo es ese día a día? Director de recursos humanos, financiero, etcétera, etcétera, etcétera. Eso me interesa tremendamente. Bueno, yo trabajo de la mano con la responsable del departamento de recursos humanos de la empresa. Al final, pues como tú bien decías en la introducción, somos casi ya 2.500 personas trabajadoras y esto significa mucha contingencia, ¿no? O posible contingencia, y sobre todo con todas las reformas legislativas que han tenido lugar desde la pandemia, con motivo de la pandemia y luego no tanto con motivo de la pandemia, hasta esta parte, pues evidentemente supone un estudio y una adaptación de los convenios colectivos y de los distintos protocolos, procesos y de alguna forma principios esenciales de la empresa, que vienen en este caso implantados y marcados por nuestra matriz alemana, con lo cual son bastante férreos, que tienes que intentar buscar esa flexibilidad, ¿no? Para, sin desmerecer para nada nuestra seña de identidad, nuestros principios, adaptarte a esas reformas legislativas. Comentabas la importancia de que puede llegar a tener una persona responsable de un departamento jurídico en la toma de decisiones. Esto depende de la empresa. Yo te digo la práctica que yo tengo, es decir, intentar adelantarnos, aunque sea 1 metro, pero adelantarnos a la posible contingencia o problema que pueda. Una actitud proactiva, ¿no? Eso es. Efectivamente, me gusta la descripción porque siempre tienes que analizar las cuestiones, o si se te ocurre una cosa, plantearla, porque bueno, a partir de ahí pueden surgir distintas ideas para implementar o no, o al menos que la dirección empresarial lo tenga en cuenta. Me parece tremendamente interesante las conclusiones que alcanzas, y previamente has hablado de la alta conflictividad. Al final, tener 2.500 trabajadores, 300 establecimientos en España, me puedo llegar a imaginar el nivel de conflictividad, ¿no? ¿Os apoyáis en firmas de abogados externas en vuestro día a día? ¿Asumís todo el departamento jurídico? ¿Cómo funciona? Y eso lo relaciono un poco con la primera pregunta. ¿Cómo funciona vuestro día a día? Antes que nada, sí que me gustaría matizar la cuestión o el término alta conflictividad. Efectivamente, no es que la haya desde un punto de vista práctico, pero en mi opinión creo que las distintas reformas legislativas que están teniendo lugar, las redes sociales, el boca a boca, hace que la persona trabajadora tenga muchas dudas al respecto de la aplicación del convenio colectivo o la norma en cuestión. Al final esto no deja de ser una relación individual, una relación que está basada en el intuito personal, y por lo tanto la persona trabajadora siempre formula preguntas
Departamento de Recursos Humanos, que luego finalmente terminamos en la mayoría de las ocasiones resolviendo nosotros. Eso al final, evidentemente, crea ciertas rencillas, por lo menos, porque evidentemente cada uno tiene su punto de vista en la interpretación y por lo tanto, bueno, pues puede acabar en un conflicto, un eventual conflicto, que afortunadamente en la mayoría de los casos se terminan solucionando, pero en otros se terminan judicializando. Y con esto, de alguna forma, llego a la parte que me estabas preguntando por las colaboraciones. Nosotros nos solemos apoyar en compañeros y compañeras que, bueno, de alguna forma, sobre todo, suelen asumir la dirección letrada de asuntos que ya se judicializan. Es muy difícil, nosotros tenemos la sede en Valencia, la oficina central está en Valencia y por lo tanto yo estoy en Valencia y es muy difícil asumir el desplazamiento, pues un día estoy en Lugo y al día siguiente puedo estar en Sevilla. Entonces, en este sentido, sí que nos apoyamos en compañeros y en despachos externos. Ahora bien, por lo menos yo, como responsable del departamento, en la medida de lo posible, sí que me gusta formar parte directa de la preparación de ese asunto, de ese pleito en cuestión. Es decir, por supuesto, el letrado o letrada que asuma la dirección letrada del asunto, para la redundancia, tiene que marcar la pauta, porque va a ser esa persona la que esté en sala defendiendo el asunto, pero a mí sí que me gusta establecer un guión o unas pautas por las cuales seguir. Un poco por lo que comentábamos antes con carácter previo, Alejandro, y es que mejor que la persona in-house tiene el conocimiento de los procedimientos y protocolos. Genial. Como consecuencia de vuestro apoyo en esas firmas que hablabas, o externalizado, o apoyaros en firmas externas para asuntos que no podéis o que no debéis o que no queréis asumir en materia judicial, ¿qué tipo de características podéis buscar en firmas externas cuando contratáis, cuando os apoyáis en ellas? Más que no queramos es que no podemos por estructura propia, ¿no? Como bien te decía antes, España al final en extensión geográfica es bastante amplia. Nosotros estamos en todas las comunidades autónomas menos en las Islas Canarias y por lo tanto es difícil, ¿no?, asumir el día a día a nivel jurídico en la plaza en cuestión. A partir de aquí, difícilmente nosotros, por lo menos en TEDI, externalizamos por falta de conocimiento, afortunadamente, pero cuando lo hacemos, lo que yo por lo menos busco, y eso me he dado cuenta como consecuencia de la experiencia en el departamento jurídico, es, por supuesto, inmediatez y efectividad. Voy a desarrollártelo un poco más. Efectividad, yo cuando estaba al menos en despacho, en departamento jurídico, muchas veces pues, nos obsesionamos con hacer un informe que prácticamente es una tesis doctoral, ¿no? Está muy bien, aporta muchísimo conocimiento, aporta muchísimo valor, pero al final el cliente, en este caso la dirección empresarial, lo que quiere es una respuesta. Y sobre todo quiere una respuesta que sea cual sea, con perdón de la expresión, te mojes, en el sentido de si es sí, es sí, si es no, es no. No esta parte híbrida de, bueno, esto podría traer estas consecuencias, eso te aseguro que la dirección empresarial ya lo sabe, porque si no, ni tan siquiera plantearía la cuestión. Entonces, por tanto, esa efectividad para mí reside en esta pequeña descripción que te acabo de hacer. Bajando un poco más a ciertas materias y habiendo pasado por el hecho de que tenéis aproximadamente 2.500 empleados a lo largo de toda España, ¿qué importancia representa el derecho laboral en vuestro día a día? El derecho laboral representa un porcentaje muy amplio de nuestro día a día. También, como te comentaba antes, bueno, pues, redes sociales, distintas materias legislativas, cambios que están aconteciendo. Hoy se aplica un artículo, pasado mañana ese artículo se modifica o se deroga. Conlleva un cierto estudio, análisis y sobre todo, digamos, tratar de obtener una fundamentación con retrospectiva. Eso significa que no tenemos que perder de vista qué es el derecho laboral y cuáles son los principios esenciales del derecho laboral, porque estamos en una época de mucho cambio. A partir de ahí, por comentar alguna novedad, a mí me preocupa mucho el artículo 84 del Estatuto de los Trabajadores, recientemente reformado. Este artículo viene a regular la concurrencia entre distintos convenios colectivos de ámbito estatal, autonómico, empresarial. Y en mi modesta opinión, el legislador no hace una buena redacción del precepto y esto va a traer mucho conflicto. Es decir, estamos en una tesitura de no sabemos cómo aplicar este artículo y esto ya está hablado con compañeros y todos opinamos lo mismo. Entonces, ¿qué significa? Al final, como cualquier materia en el derecho, vamos a tirar por la calle del medio, vamos a intentar conservar esos principios de derecho laboral porque creemos que con eso se puede defender al final la postura empresarial y pienso que al final del recorrido vamos a acabar con una cuestión que tendrá que terminar resolviendo el Tribunal Supremo dentro de
X años, y en tanto en cuanto pues, todos los operadores jurídicos hemos de, digamos, al menos los que estamos desde el punto de vista empresarial, las organizaciones sindicales opinarán otra cosa, pero pienso que al final la empresa y sindicatos también tienen que confluir para llegar a acuerdos porque este artículo 84, en mi opinión, va a representar mucha conflictividad aquí a un tiempo. Perfecto. Y ya hemos comprobado que en materia laboral tenemos un momento de convulsión legislativa que os aplica de una manera absolutamente radical. ¿Qué otras reformas en materia legislativa consideras que o veis en vuestro día a día que os alteran y que os preocupan de cara al futuro? ¿Tienes alguna en la cabeza? Es cierto y verdad que se aborda el tema desde un punto de vista fiscal, pero me parece un tanto interesante porque, si bien el caso desciende sobre la deducibilidad de ese gasto del administrador, me parece muy destacable que en este caso la agencia tributaria se desmarca absolutamente de la teoría del vínculo, que la teoría del vínculo, a pesar de que efectivamente también desde un punto de vista mercantil también resulta aplicable, pero estrictamente me parece más laboral. Creo que esto abre una puerta, incluso a desarrollar planteamientos para que, sobre todo desde el punto de vista de la alta dirección, se pueda llegar a mantener ese doble vínculo directivo órgano de administración. Pues coincido con tu planteamiento. Ha sido un placer que estés aquí con nosotros. Quiero darte las gracias en nombre de RSGM y espero que hayas disfrutado con nosotros este ratito. Pues muchísimas gracias a vosotros, Alejandro, por la invitación. Realmente ha sido un verdadero placer compartir este ratito aquí en vuestras oficinas de Madrid y espero poder coincidir con vosotros en otra charla. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos por escucharnos y disfrutar de este momento como lo hemos hecho nosotros. Os esperamos en la próxima charla de RSGM, que prometemos será tremendamente interesante.